palabra sea abierta, que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica. Y después, cuando estemos elevando nuestras peticiones a ti, te pedimos de que tú puedas contestar de acuerdo a tu santa voluntad. Y gracias una vez más por estar con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar cantando los cantos de Navidad, ya que no tenemos una época muy larga como para estar entonándolos. Así es de que vamos a estar cantando. Venido yo fieles, triunfantes y alegres, venid y venid a Belén sin temor. Mirad, ha nacido el Rey, el ungido. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Es Dios solo santo, Señor de lo creado, y ve de una virgen su cuerpo tomó. Por Dios engendrado, su Hijo es nombrado. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Señor, te aclamamos, tu amor recordamos.
Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor que nos permite estar acá nuevamente y vamos a hacer una breve oración antes de empezar en esta noche. Padre Dios nuestro, una vez más nos acercamos delante de ti, te damos las gracias por tus cuidados, por tu gran misericordia, por tu amor para con nosotros. Te damos las gracias porque nos permites de nuevo reunirnos como iglesia, congregarnos acá en tu nombre para abrir tu santo libro, abrir tu palabra, oh Padre. Y pedimos que en esta noche sea tu Santo Espíritu que habla a nuestros corazones, que tu palabra sea de alimento para nuestras almas y podamos salir de acá, de este lugar, llenos, nutridos de ella. Quisiéramos pues que tú bendigas esta reunión, que me ayudes en la exposición de tu palabra y encomendamos todo en tus manos. Recibe pues toda nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hemos estado meditando en estos temas relacionados con el nacimiento del Señor Jesucristo. Y me gustaría leer en 3 porciones en esta noche, la primera de ellas en el Antiguo Testamento. Y para eso podemos ir al libro del profeta Isaías, en el capítulo 9 y en el verso 6. Isaías, capítulo 9 y versículo 6, un versículo muy conocido y escuchado, sobre todo en esta temporada, ¿no? Dice Isaías capítulo 9 y versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora sí podemos pasar al Nuevo Testamento y podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, empezando desde versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 2, dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y por último, una pequeña porción en el Evangelio de Juan, capítulo 1, solamente vamos a leer 3 versículos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 9. Juan 1, 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, hermanos, como sabemos, en una semana se celebra ya la Navidad. Y como hemos estado aprendiendo estos últimos días, lo importante que es entender que el pesebre solamente fue la antesala a la cruz. Y me gustaba lo que leíamos ahí en el libro del profeta Isaías, la manera en la que él describe al Cristo, al Mesías. Y nos recordamos del domingo la presentación que tuvieron los niños, donde precisamente ellos mostraban esta descripción, mostraban cada una de estas palabras que el profeta utilizó allí para describirnos
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué mejor descripción la que nos da el profeta acerca de nuestro Salvador? Y es maravilloso cómo la palabra de Dios concuerda, porque recordemos que estas profecías fueron escritas muchos años antes de que se cumplieran estas cosas, pero como un engranaje que encaja perfecto, así se cumplieron cada una de estas profecías y cada una de estas palabras que el Espíritu Santo le reveló al profeta Isaías. Y luego el evangelista entonces nos detalla todo lo relacionado al nacimiento del Señor, y precisamente el evangelista Lucas hace énfasis en ciertos detalles que no encontramos en los otros evangelios y que son de gran importancia. Y vemos cómo Dios en su plan perfecto estableció que llegado el tiempo, José y María fueran hasta Belén para ser empadronados, para que también se cumpliesen las escrituras, lo que había escrito el profeta Miqueas, que el Señor, el Salvador, había de nacer en Belén de Judea. Y como siempre nos llama la atención allí en el Evangelio de Lucas, lo que dice en el versículo 7. No había lugar para ellos en el mesón. Cuánta sencillez vemos en el Señor Jesucristo, hermanos. Cuánto amor nos mostró desde un principio, y su propósito no fue nacer como los reyes, aunque Él es el Rey de Reyes. Él no nació con las comodidades que un rey. Y me gustaba lo que decía nuestro hermano Olvin el domingo. Su propósito de nacer aquí fue buscarnos. No fue el ser servido, no fue el llegar y nacer en el mejor lugar, sino venir a buscarnos a nosotros tristes pecadores. Pensaba también en aquel Simeón que esperaba con ansias la salvación, esperaba ver lo que el Espíritu Santo le había prometido. No verás la muerte hasta que veas con tus propios ojos la salvación. Y así fue, se cumplió. Él no murió, sino antes vio con sus propios ojos la salvación, habiéndolo tenido entre sus brazos. Y él puede decir: ahora despides a tu siervo, porque sabía que allí estaba el Salvador. Aquel niño envuelto en pañales, acostado allí en aquel pesebre, aquella luz verdadera, como escribe Juan, y llama la atención, ¿no? Como el creador de todas las cosas. Dice en el versículo 10 ahí de Juan: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y yo meditaba, cuando alguien llega a su casa, a su empresa o al lugar que es de su propiedad, ¿no es cierto que busca más bien el lugar más cómodo para estar? La persona construye su casa pensando quizás en que la habitación más grande es la de ella, pensando en que las mejores comodidades las va a tener para sí mismo, pero vemos que en el Señor Jesucristo no fue así. Fue todo lo contrario. No hubo lugar para él ni siquiera en el mesón, así que tuvo que yacer en medio de animales. Y sabemos que esto no es un lugar agradable. Un pesebre es un lugar con malos olores. No es el lugar más bonito ni el más agradable para que un bebé nazca, para que un bebé esté allí. Pero qué gran lección de humildad nos da nuestro Salvador, hermanos. El lenguaje de amor del Señor no se compara en nada al lenguaje de amor de nosotros, los seres humanos. Y dice: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Los líderes religiosos y políticos de la época quizás esperaban que se manifestara un rey en todo su esplendor, con las más extensas comodidades, que quizás contaban con que los iban a reconocer, con que los iban a poner en alto, pero no contaban que los iban a enfrentar con la propia palabra, que ellos presumían cumplir, pero el Señor los enfrentó más bien con esta palabra. Y dice el versículo
12, donde leíamos ahí en el primer capítulo de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo, hermano, nos resume en estas pocas palabras la inmensa gracia de Dios. Porque, como hemos aprendido, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos hechos hijos de Dios los que un día, arrepentidos, creímos en Él. Vinimos a Cristo y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y si usted que nos escucha en esta noche aún no ha tomado esa decisión, aún no le ha recibido, ¿qué está esperando para hacerlo? Algún día la puerta de la gracia que hoy aún está abierta se cerrará y ya no habrá oportunidad para que pueda recibirle. Venga a Cristo hoy. Si usted nos escucha quizás por la internet o si está acá presente y no ha recibido a Cristo, acéptele a Cristo como su Salvador personal. Esta es la ocasión. Y me gustaba también lo que decía nuestro hermano el domingo. No podemos hablar del pesebre sin hablar de la cruz. Sería como contar una historia inconclusa, una historia incompleta. Porque si hay algo que debemos entender es que no empezó en el pesebre, ni terminó en la cruz tampoco. Desde aún antes de la fundación del mundo ya el Señor le amaba a usted y me amaba a mí. Y si bien es cierto que en la cruz fue el gran sacrificio que nuestro Salvador hizo por nosotros para salvarnos de la condenación, Él no quedó allí en esa cruz. Y sabemos que al resucitar Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Y que un día nosotros seremos transformados a su imagen y semejanza. Un día estaremos en su presencia. No sabemos si para cuando el Señor venga estemos vivos, pero o seremos transformados o seremos resucitados. Y esa es la esperanza que tenemos, que estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, que al disfrutar de esta Navidad demos siempre los mejores presentes que podamos al Señor. Demos nuestra alabanza, que demos nuestra adoración, nuestro servicio sea hacia Él. Es una ocasión para reunirnos en familia y qué mejor oportunidad quizás para hablarle a aquellos que aún no son de Cristo, que presentarles el mensaje de salvación. Y si estamos reunidos entre hermanos, entre creyentes, bueno, meditar en lo que el Señor ha hecho por nosotros, en su grande amor, cómo se manifestó desde que Él vino a este mundo. Quizás orar, quizás cantar, pero de alguna u otra forma darle un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Que su ejemplo de humildad, hermanos, marque nuestros corazones. Muchas veces en esta oportunidad, en estas fechas, esperamos recibir el mejor regalo, esperamos recibir quizás el último teléfono o algún dispositivo que nos gusta o lo que sea, pero que meditemos que el creador de todas las cosas, el dueño de todo, vino a este mundo y no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza, y todo por amor a usted y por amor a mí. Como cantamos, solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Y esa es la explicación que hay. La única explicación es que lo hizo por amor a nosotros. Y me gustaría leer un himno. Ese no está en el himnario, pero me gusta lo que refiere. Y dice este himno: no vimos cuando tú, Señor, dejaste el trono celestial, y nunca fuimos, Salvador, a tu pesebre terrenal, pero sabemos que es verdad, aquí naciste en humildad. Jamás entramos al hogar del carpintero en Nazaret y no te vimos caminar a orillas del Genesaret, pero sabemos que es verdad, velaste tu divinidad.
la tumba no pudimos ver después de tu resurrección, y no te vimos ascender después de dar tu bendición, pero sabemos que es verdad, sentado estás en majestad. Y me gusta lo que dice la última estrofa: sí te veremos, oh Señor, pues prometiste regresar, y te esperamos, Salvador, morada fuiste a preparar. Nos gozaremos en verdad contigo por la eternidad. Que el Señor nos permita, hermanos, pasar una feliz Navidad, que sea un tiempo de amor, de paz y sobre todo de adoración a nuestro Señor, y que recordemos lo que Él hizo por nosotros allí en la cruz, que pensemos en lo importante que fue el pesebre, pero también en lo importante que fue la cruz. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias porque recordamos, oh Padre, todo lo que nuestro amado Salvador hizo por nosotros, despojarse de sus glorias magníficas. Y como meditábamos en este cántico, no vimos cuando tú, Señor, viniste, oh Padre, cuando dejaste el trono celestial, ni tampoco cuando estuviste allí en aquel pesebre, pero sabemos que fue verdad. Y sabemos también que un día volverás, y esa es la esperanza que tenemos. Gracias, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias por este tiempo que nos permites compartir, oh Padre, que nos permites vivir. Te pedimos que tú nos ayudes, oh Padre, y que esta ocasión sea para meditar en lo maravilloso de nuestro amado Salvador, la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Que toda nuestra vida sea ofrenda grata hacia Él. Y quisiéramos poner todas estas cosas en tus manos, oh Padre, que tú bendigas tu palabra en esta noche y que pueda tener cabida en nuestros corazones para ponerla en práctica. Recibe pues las gracias por todo, que te las damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.